Gracias, señora consejera. Turno para finalizar estas preguntas del Grupo Podemos. Plantea la primera cuestión el señor de Manuel. Sí, gracias, señor presidente. La pregunta en este caso, como habrá visto, no tiene que ver con problemas concretos de carencia de infraestructuras o de profesorado, sino que es una pregunta mucho más genérica que nos traslada la gente que trabaja con nosotros en educación. Y no es porque se haya resuelto todo lo demás, sino porque muchas veces se nos comenta en muchos debates educativos, aparte de la infraestructura, aparte del profesorado, qué se piensa hacer desde el punto de vista de la innovación docente para mejorar la calidad de la enseñanza. Y esa es la pregunta que le traslado. Gracias, señor de Manuel. Señora consejera. Gracias, presidente. Perdón. Señoría, antes le decía que el Gobierno andaluz, además de brindar la educación pública, no está dispuesto a perder el tren de la innovación educativa. Creo que su señoría no sigue las directrices que promueve esta consejería, porque yo creo que dentro del plan de éxito educativo está bien recogido todos aquellos aspectos que van dirigidos precisamente a la innovación dentro del sistema. Y además hay una parte muy importante que va dirigida a la función docente y función directiva, de tal manera que antes lo anunciaba, como dentro de la propia responsabilidad de los equipos de dirección existe un aspecto importante que es la inclusión de los proyectos dentro de la propia dirección de estrategias que faciliten los cambios metodológicos e innovadores. Yo creo que si por algo se ha caracterizado esta consejería siempre es precisamente por seguir la pauta de la innovación y por llevar en el carro de la educación a todo el profesorado comprometido con la misma. Es cierto que en algunas ocasiones va con más lentitud y con otras va más rápido. Yo sigo apostando en que tiene que mantenerse los dos criterios para que podamos caminar todos juntos, pero la innovación es uno de nuestros principios y uno de los principios del plan de éxito educativo. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Señor de Manuel. Sí, gracias. Ya tuvimos ocasión de debatir sobre ese plan de éxito educativo y de reflexionar críticamente al respecto. No voy a reiterar aquí argumentos, simplemente, bueno, hacerle llegar que espero que ese compromiso vaya en serio de verdad, que esta vez se noten avances. Y la reflexión, aparte de que es una sugerencia que nos hacen, también viene al hilo de un par de cuestiones, de un par de ejemplos concretos que creo que no son puramente anecdóticos, sino que reflejan algo más general. Hemos hablado aquí algunas veces, sabe usted el interés que tiene para mí del referente de innovación educativa que son las escuelas infantiles municipales de Granada. Hace poco aprobamos una PNL al respecto, ¿no? Y le llamaría a usted mucho la atención la sensación que les queda a las familias cuando acaban ese ciclo de la educación infantil después de haber disfrutado de esa pedagogía innovadora, muy avanzada, que valoran muchísimo esas familias y tienen que ir a una escuela de primaria desde un compromiso muy fuerte por la pública, porque esas familias apuestan por la pública, esperando, porque eso genera también un aumento de las expectativas de calidad, esperando encontrar algo parecido y se encuentran con que, bueno, pues la innovación educativa en la enseñanza pública depende ya al final de la voluntad o de la capacidad de cada maestro, cada maestra que les toque en suerte a los niños y a las niñas. Es decir, que no hay centros de referencia ni hay políticas generalizadas que permitan implantar esa innovación de una manera que vaya más allá de actitudes individuales. Esa es la realidad con la que se encuentran esas familias. Y le pongo otro caso concreto que me llegó de alguien que, después de haber aprobado unas oposiciones y en la tesitura de elegir destino, me preguntaba, para secundaria en este caso, ¿qué centros educativos hay en secundaria en mi provincia que sean referencia como ejemplo de pedagogía innovadora? Y yo que he dedicado mi labor docente más bien, como sabe usted, a la universidad más que a la secundaria, aunque llevo ya un año casi en esta comisión, pues lo puse. Pues el caso termine. Sí, voy a terminar ya. Le trasladé la pregunta a un inspector que es una persona muy comprometida con la innovación educativa y que conoce muy bien muchos centros de la provincia. Me decía, es que eso no existe. No existen centros de referencia en innovación educativa.
Por tanto, bueno, eso muestra una realidad. Hay mucho por hacer todavía. Hay referencias en educación infantil. Podrían servir de modelo para otros niveles educativos. Gracias, señor de Manuel. Señora consejera. Gracias, presidente. Señoría, yo creo que usted se ha ido a un problema concreto, de una historia concreta, en la que no voy a entrar porque esa tiene su propia reglamentación. Pero sí quiero defender la innovación. Quiero defenderla y, sobre todo, quiero defender a los centros que existen en cualquier parte y en cualquier rincón de Andalucía, que son extremadamente innovadores. Es que no tiene más que... Mire, yo sé que el inspector debe saber mucho de la parte de la zona que le corresponde a él. Pues yo le voy a decir que yo ando por toda Andalucía y estoy viendo los proyectos innovadores y los menos innovadores. Y cómo la gente, cómo el profesorado va siguiendo una estela. Y desde luego, en Granada, ¿podría usted ir a Tarfe? Y ver algún tipo de modelo educativo que yo no sé del que usted me habla, porque no es el tema el que viene. Me está hablando de escuelas municipales, estamos en otro nivel. Yo le estoy hablando de lo que a mí me preocupa. Y yo le digo que me preocupa enormemente el ver la innovación, o sea, el ver cómo se progresa en innovación. Me preocupa que todo el mundo coja ese carro, que cada vez la gente se preocupe más de formar en competencias clave para el alumnado, que se preocupe más en el intercambio de experiencias educativas, que se preocupe más del trabajo en equipo, de la creación de redes profesionales, de un trabajo por proyectos en el aula invertida o cualquier otra innovación que propicie unas mejoras en el sistema educativo. Y eso le puedo decir que lo hacen muchos colegios y muchos centros de secundaria de nuestro sistema educativo. Por lo tanto, no me ponga solamente un pequeño ejemplo, que puede servir de pilotaje para que otros lo aprendan, pero que hay muchos pilotajes más sino que están completamente integrados dentro del propio sistema. Por lo tanto, seguiremos trabajando en innovación. Creo que la innovación hoy día es el elemento esencial y importante para seguir progresando. Muchas gracias. Perdón. Gracias, señora consejera. Señor de Manuel, se fue a la última cuestión, pero entiendo que va a plantear la penúltima que tenía, ¿no? Del orden del día, o tenía solo una pregunta. Es que en el orden del día aparecen dos preguntas de su grupo.